Saludamos al doctor Tiberio Torres, él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario. Doctor Torres, el presidente de la República, mediante un decreto, ha confirmado lo que ya anunció, el hecho de reducir progresivamente la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Se reducirá paulatinamente hasta un total de un 1% en el 2022. ¿Cómo mira usted la medida? Veo con positivismo el anuncio del presidente, sobre todo porque empiezan a cumplirse ciertos ofrecimientos que en la época de campaña se hicieron en el régimen tributario y sobre todo porque este asunto específico del impuesto a la salida de divisas apunta a un reclamo que ha venido siendo constante de parte de los sectores empresariales, sobre todo de los sectores productivos del país desde hace muchos años, yo diría prácticamente desde poco tiempo después de la entrada en vigencia de este impuesto, empezó ya el reclamo respecto de los efectos nocivos que producía y lo veo con buena cara, al igual que lo están haciendo ciertos sectores productivos que ya se han pronunciado favorablemente en el sentido de que esto permitirá dinamizar el mercado de las inversiones, sobre todo la inversión extranjera en el país. ¿Cree usted que se catalizará en algo la actividad comercial, la productiva? Y por otra parte, ¿qué efectos traerá para el gobierno esta disminución que entendemos en un año? Y así en este 1%, el efecto global sería de unos $200 millones. A ver, yo creo que hay que mirarlo por separado. Los efectos, evidentemente, de uno y otro lado son diametralmente opuestos, ¿no? Por una parte, el Estado sentirá evidentemente el impacto de dejar de percibir lo que actualmente percibe por concepto de impuesto a la salida de divisas. Efectivamente, el gobierno ha señalado que la disminución prevista de un punto en un año, se ha anunciado que la reducción sería de 0,25% de forma trimestral, lo que significa un punto porcentual en el año, significarían entre 200 y 250 incluso millones de dólares en el año, que significativamente serán sentidos en la caja fiscal, más ahora que atravesamos aprietos fiscales todavía. No obstante, entiendo yo que el gobierno tomará esta decisión sobre la base de las previsiones de recaudación que tiene y que espera obtener como producto de la aprobación o de la entrada en vigencia de la reforma tributaria en días anteriores. Entonces, el gobierno había anunciado que espera recaudar 1.200 millones, seguramente 1.900, perdón, millones en 2 años. Eso quiere decir más o menos cerca de 1.000 millones anuales y por ahí sentirá un poco que se compensa la disminución de la recaudación del ISD. Si lo vemos desde el punto de vista del sector que paga el impuesto, creo yo que la medida será positiva. Había comentado yo hace un momento que ayer se escucharon ya voces de representantes de los sectores empresariales que decían que ciertamente se va a ver dinamizada la lógica de los negocios, de las inversiones, sobre todo las relacionadas con inversión extranjera, sobre todo las relacionadas con la importación de insumos para la producción interna de bienes y servicios, lo cual esperemos produzca efectivamente ese resultado. Refresquemos un poco la historia del ISD. ¿Por qué y para qué se lo puso? Fue una medida para defender la dolarización que se terminó convirtiendo en un ingreso permanente del Estado. Sí, yo creo que es fundamental hacer una breve historia del ISD porque ciertamente la intención inicial del ISD, que fue establecido en un inicio como un impuesto regulador, como un impuesto de características particulares, porque no necesariamente buscaba darle muchos recursos al Estado, no tenía un fin recaudatorio en un inicio, sino más bien lo que pretendía era regular sobre todo el mercado de divisas, evitando que las divisas que se producen al interior del país salgan hacia el extranjero. Y finalmente, pretendiendo defender la dolarización, se dijo en algún momento. Pero se vio, luego de establecido el ISD, que el efecto no se producía. Más bien, empezó a verse que el efecto era el contrario, ¿no? En la puesta en vigencia del ISD en los primeros años de la década pasada, eh, en lugar de evitar que los dineros salgan del país, provocaron cierto nerviosismo en la gente que generaba riqueza y empezó a aumentar el nivel de la salida de divisas del país. Ahí cambió un poco la lógica de la intención del impuesto a la salida de divisas
Por ello, cambió incluso la tarifa del impuesto. Recordemos que el impuesto a la salida de divisas nació siendo un tributo con una tarifa relativamente baja, era el 0,5% cuando se lo estableció en sus inicios. Luego subió al 1%, luego al 2% y finalmente se estableció en la tarifa final que es del 5%, que la hemos tenido vigente ya por la mayor parte del tiempo que ha estado vigente el tributo, habiéndose convertido más bien ya no en un impuesto regulador, ya no en un impuesto que buscaba defender la dolarización, sino diría yo, se convirtió en un impuesto eh, común y corriente, un impuesto ortodoxo que lo que buscaba era aliviar las necesidades fiscales del Estado. El ISD ha sido una de las más importantes fuentes de recaudación de tributos en el país. Tengamos en cuenta que los 5 puntos porcentuales del ISD le significan al Estado más o menos entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales, lo cual significativamente o es significativamente importante dentro de la recaudación total. Diríamos que con la eliminación de este impuesto que se ha iniciado en forma paulatina, de alguna manera se va racionalizando, normalizando la situación fiscal. Yo diría que sí, yo diría que se va dando, sobre todo frente a los ojos del inversor extranjero, se le va dando al esquema fiscal nacional un esquema más amigable. Esperemos que se vayan cumpliendo los ofrecimientos del gobierno de simplificar el esquema tributario y ciertamente en aras de la simplificación del esquema fiscal, esta es una medida, creo yo, que acertada. Ahora, vayamos a uno de los puntos de la reforma tributaria, que posiblemente podría ser la antítesis del ISD, esa aplicación de un impuesto único a los patrimonios en el exterior, no declarados en el país del 3,5 al 5,5%. ¿Cómo estará funcionando esto? Oiga, yo le voy a decir con franqueza que miro con reserva la eficacia que pueda tener ese impuesto temporal único, porque si bien en el Ecuador para nosotros resulta novedoso este tributo, le cuento que en el mundo ya han habido algunos experimentos con este tipo de tributos, precisamente con la intención de que los capitales o la riqueza de las personas que se encuentran, de los nacionales que se encuentran en el extranjero, sean regresados al país, sean repatriados, eh, pero en los otros países en los que se han tenido este tipo de tributos, la medida no necesariamente ha sido efectiva. Ha terminado viéndose que esa conducta que se prevé exista de que regresen grandes cantidades de capitales que están en el extranjero no necesariamente se han producido. Esperemos que aquí el impuesto tenga éxito, sobre todo dada la necesidad que tenemos en el país de que mucha de la riqueza generada en el Ecuador que ha salido al extranjero retorne para aliviar el esquema económico nacional, pero veo con reserva el tema. Ahora, no existe todavía un anuncio claro de cómo se lo implementará. Tenemos las normas generales que están establecidas en la ley que ya está en vigencia desde el 1 de diciembre de este año y lo que prevén es un esquema gradual de pago de tributos que va de menos a más la tarifa a aplicarse conforme a la época en la que retornen los capitales. Ahora, Habrá que hablando de ver si estos durante capitales, de estos capitales que vienen desde el exterior, ¿se está generando de alguna manera una situación más atractiva para los inversores en el país y además se está mejorando en términos de seguridad jurídica? habría que esperarse que sí. No obstante, hay que dejar claro que este impuesto específico temporal a aplicarse a los capitales en el extranjero que retornen al país no necesariamente es un impuesto que llamará la inversión extranjera. La inversión extranjera más bien debe concebirse desde el punto de vista de capitales que no se han generado en el país y que se han generado o que habiendo sido generados en el extranjero vienen a producir mayor riqueza en el Ecuador. Entonces, no necesariamente este impuesto permitirá ello, pero las otras medidas sí, sobre todo la del impuesto a la salida de divisas, me parece que es positiva. Y si el gobierno va dando ciertos pasos adicionales en aspectos como situaciones más previsibles en los controles de la administración tributaria, que también se espera que existan, dadas las reformas introducidas al Código Tributario, las nuevas figuras de solucionar las deudas con la administración establecidas a través de la posibilidad de la transacción entre la administración tributaria y los deudores, creo yo que esas medidas en su conjunto sí van generando un ambiente más favorable
para el aumento de inversión. No obstante, usted conoce perfectamente, estimado ingeniero, estos temas económicos son temas poco previsibles, muy sujetos a que varíen de un día al otro por situaciones a veces imprevistas. No obstante, creo yo que el ambiente sí va generando una mejor percepción, sobre todo en el extranjero, respecto del régimen fiscal nacional. Ahora, aquí localmente en el Ecuador se discute todavía de dónde van a salir esos 1.900 millones de dólares que aspira a recaudar el gobierno de Guillermo Lasso. Y la polémica se centra también en lo argumentado por el gobierno, que afectará solamente a una minoría de ecuatorianos, a un 3,5%. Hay algunos expertos que dicen que no es así, que el efecto es sobre un porcentaje mucho más alto de la población. Yo también creo que será sobre un porcentaje mayor de la población. Además, déjeme decirle algo, si es que el impacto se produciría solamente sobre un 3,5% de la población, más bien yo creo que ese sería un dato preocupante, porque querría decir que solamente el 3,5% de la población tiene una situación económica estable que le permite tributar, lo cual ciertamente sería un dato preocupante, ¿no? Sobre todo porque el gobierno maneja cifras de disminución del desempleo que no necesariamente se condicen con esa teoría de que solo el 3,5% de la población se afectaría. Yo creo que la afectación sí va a ser para un grupo más amplio de ciudadanos, pero prefiero yo hablar en este sentido, no en estricto sensu de una afectación al ciudadano, ¿no? Me parece que lo correcto es decir que seremos un grupo mayor de ciudadanos los que colaboraremos con el sostenimiento del Estado. Eh, Fíjese usted que las reformas introducidas en el impuesto a la renta puntualmente de las personas naturales, con la disminución de la posibilidad de la utilización de los gastos personales, con la disminución de la base mínima de imposición que ahora bordeará los $1,000 mensuales, con el estrechamiento de las franjas establecidas en la tabla del impuesto a la renta, harán que en primer término aumente la masa de contribuyentes del impuesto a la renta. Muchas más personas que antes no pagaban impuesto a la renta a partir del 2022 lo harán, y las que ya pagábamos lo haremos en una medida bastante más significativa de lo que veníamos haciéndolo, estimado Y allí ingeniero. sí tenemos que hablar de agravantes, pues efectos, por ejemplo, de la disminución de deducibles van a ser mucho más significativos para los segmentos con ingresos cercanos al piso de los $2.000. Exactamente, a ellos les afectará más porque a la larga los estratos económicos que tienen ingresos muy importantes, incluso la utilización de los $14,000 que se permitían hasta la ley anterior en los datos personales, no resultaba mayormente significativo comparado con el total de sus ingresos. Eso quiere decir que, en efecto, la disminución de la proporción de gastos personales que ahora se podrá utilizar terminará afectando más a los niveles de más bajos ingresos, que serán los que terminen soportando en relación a su riqueza total un mayor gravamen si es que comparamos las riquezas de los contribuyentes, ¿no? Eh, Quizá ahí habrá que hacer un análisis luego del 2023 en el que se recaude por primera vez el impuesto a la renta bajo el nuevo esquema. Habrá que hacer un análisis de en qué medida se ha afectado o no, por ejemplo, la progresividad del tributo, en qué medida el tributo está siendo proporcional y cumpliendo con ese supuesto constitucional. No obstante, todo ello ahora resulta una aventura. El hacer alguna estimación habrá que hacerlo ya sobre la base de datos ciertos en el año 2023, que tendremos los datos de recaudación de impuesto bajo el nuevo esquema. El otro efecto importante ya de ir viendo cómo se da en la práctica, que ha sido sumamente criticado, sobre todo porque no tiene nada que ver, sino va en vía contraria a una serie de medidas que se dieron en varios países para combatir los efectos negativos de la pandemia, son estas contribuciones patrimoniales, tanto para las personas naturales como para las empresas. Este tema, ¿qué análisis merece? Mire, si bien la medida puede ser criticada desde el punto de vista de que la tendencia mundial en los últimos años ha sido disminuir las imposiciones específicas a los patrimonios, ¿sí? Esa ha sido la tendencia que se ha aplicado. Hay que ver que también que la tendencia mundial en los países más desarrollados incluso
actualmente reclama la necesidad de que los patrimonios sean cada vez más sujetos a gravámenes. Pero sobre la medida específica contenida en esta aportación temporal única que se hará sobre los patrimonios de las personas naturales y de las sociedades, creo yo que hay que verlo más bien como el establecimiento de un tributo heterodoxo. ¿Qué son estos tributos heterodoxos? Son tributos que se alejan del esquema normal tributario, es decir, son tributos que normalmente no buscan ser permanentes, esa es su primera característica, y segundo, buscan satisfacer alguna necesidad específica que surge en el Estado. No es la primera vez que tenemos un tributo de este tipo. Recordemos que en la historia reciente del país, eh, al menos de lo que yo tengo memoria, la primera vez que tuvimos un tributo de estos fue cuando el Ecuador resolvió el conflicto bélico con el Perú y ahí se estableció un impuesto específico, único, especial, que se aplicó sobre la propiedad de los vehículos y que estaba destinado específicamente a solventar esas necesidades extraordinarias producidas por la guerra. Luego tuvimos uno mucho más reciente, por ejemplo, en el caso del terremoto que afectó Manabí y Esmeraldas, en el que se estableció también una contribución especial que se pagó por esa ocasión para solventar las necesidades especiales fiscales como producto de la reconstrucción que tenía que iniciarse y de solventar los problemas que ya se habían producido por el terremoto mismo. Y ahora diría yo, la pandemia de la COVID-19 quizá es el justificativo para establecer un tributo también heterodoxo, también que nace con una fecha de caducidad ya preestablecida, que tendrá una limitada duración en el tiempo, pero que sobre todo busca solventar estas necesidades fiscales extraordinarias que se han producido como consecuencia de la crisis económica devenida de la pandemia. Eh, la economía en el mundo prácticamente se paralizó en algunos momentos, se ralentizó mucho durante todo el tiempo de la pandemia y eso produjo efectos fiscales nocivos en todo el mundo. Y el Ecuador está haciendo uso de un tributo extraordinario pretendiendo salir de ese bache específicamente. Sobre otro Es tema cierto, puntual, también derivado de digamos, estas medidas, doctor Torres, se incrementó el impuesto a consumos especiales para licores. Las licoreras, aquí en la ciudad de Cuenca existen dos grandes, más que quejarse, han dado voces de alarma en el sentido de que este momento importar alcohol es más económico que producirlo. ¿Qué tan acertada es esa medida? mire que yo creo que quizás es la medida más cuestionable desde el punto de vista del impacto directo sobre el sector empresarial nacional. Creo que sí es una medida que afectará seriamente a los licoreros nacionales. Esa apreciación hecha por los productores de licores del Ecuador respecto de que resulta más barato importar licores va a ser en determinado momento cierta. Ahora mismo ya podemos sentir el efecto de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Europa y podemos ver cómo los licores, sobre todo provenientes de los países europeos, son sumamente asequibles y los hace mucho más competitivos que frente a productos similares que pueden ser producidos internamente en el país y mucho más ahora que se prevé el incremento de precio, evidentemente en los licores nacionales por efecto del alza del impuesto a los consumos especiales. Esperemos que el gobierno haga una evaluación luego de los primeros 2, 3 meses de la aplicación de la nueva tarifa del ICE respecto de cuál es el impacto que produce en la industria nacional y tome a tiempo las medidas de corrección en el caso de que sean necesarias. Si se ve que se está afectando evidentemente la producción nacional, quitándole competitividad frente a los productos extranjeros, yo creo que el gobierno tendrá que tomar medidas inmediatas para permitirle a la industria licorera nacional no afrontar una crisis que pueda llevarle a su desaparición. Otro tema que es muy discutido estéticamente desde un punto de vista de equidad social, la exoneración del pago del impuesto a la herencia para los beneficiarios de primer grado de consanguinidad. Oiga, yo ahí tengo más bien una posición, la he tenido siempre, estimado ingeniero, un tanto contraria a la posición mayoritaria. Yo creo que esas comparaciones que en gobiernos anteriores hacía algún expresidente comparando el impuesto a la herencia en el Ecuador con los impuestos a la herencia aplicados en el primer mundo,
no necesariamente eran comparaciones acertadas porque hay que tener en cuenta lo que la herencia significa en el ideario de nuestra gente, ¿no? Eh, en el primer mundo, cada vez es menos frecuente que las personas pretendan hacer un patrimonio con la finalidad de dejarle o dejárselo a su, a sus hijos, a su continuidad. Eh, pero en países como el nuestro, en los países andinos, en los países latinoamericanos, creo yo que el sentimiento de todas las personas cuando trabajan y pretenden hacer un patrimonio es hacer un patrimonio que de alguna forma, en el momento de nuestra ausencia, le dé cierta estabilidad, cierta seguridad a nuestros hijos, ¿no? Darle cierta seguridad a nuestros hijos. Si es que consideramos lo que constituye en el ideario de nuestra gente la herencia, ¿para qué hacemos los patrimonios las personas con la intención de dejárselos a nuestros hijos? Quizá la medida se justifica, quizá resulta adecuado evitar que ese patrimonio que ya pagó un tributo durante toda su generación, porque para generar los patrimonios ya hay que pagar tributos mientras hacemos la actividad económica, vuelvan luego a pagar un tributo cuando son heredados a nuestros hijos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la exoneración alcanza solamente a cuando los hijos son los beneficiarios. Respecto de cualquier otro tipo de beneficiario de una sucesión por causa de muerte, el impuesto seguirá causándose y se seguirá cobrando. Entonces, la medida eh, de exonerarles a los hijos específicamente, en mi punto de vista personal, es acertada, estimado ingeniero. Culminemos, doctor Torres, con una reflexión que nos hacemos los ecuatorianos tras este sacrificio que significa para muchos ecuatorianos. ¿Cuál será la calidad del gasto? Que ojalá sea más que de gasto, calidad de inversión del gobierno de estos 1.900 millones de dólares. Usted toca el tema más importante del tema fiscal nacional. A veces, equivocadamente, cuando hablamos del esquema fiscal de los países, pensamos solamente en la recaudación, en la obtención de ingresos, pero no tenemos en cuenta que quizá lo más importante en el manejo fiscal del país es cómo se ejecutan esos ingresos que ha obtenido el Estado. La calidad del gasto que usted ha dicho de forma cierta, la calidad de la inversión. Esperemos que el gobierno no se quede en la reforma tributaria, no se quede en esta medida que le permitirá obtener más ingresos, sino que vaya también tomando medidas tendientes a mejorar la ejecución de esos recursos públicos, que vayamos mejorando la calidad del gasto permanente del Estado, que vayamos eliminando algunos gastos que resultan innecesarios, que disminuyamos un poco el tamaño del Estado también en aquellas áreas que nos resultan sensibles, ¿no? Siempre manteniendo evidentemente áreas como la salud, la educación, la seguridad, sin tocarse, pero abriendo otras áreas en las que existen incluso duplicidad o triplicidad de instituciones que realizan las mismas actividades, revisando esa calidad del gasto, priorizando la inversión en aquellos elementos que son más necesarios en el país. Nosotros mismos ahora en el Austro, y he escuchado todas estas mañanas en su noticiero matinal las opiniones respecto de la realidad vial del Austro. Esa es, por ejemplo, una necesidad que el gobierno debería tratar de atender de forma urgente con estos nuevos recursos de los que ahora dispondrá. Eso es mejorar la calidad de la inversión. Ojalá las medidas sean complementarias, estimado ingeniero. Muchas gracias, doctor Torres. Y aprovechamos también para desearle unas felices fiestas. Igual para usted, para los suyos en casa, que esta Navidad llegue cargada de bendiciones para todos. Declaraciones del doctor Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario, profesor de la Universidad de Cuenca.